Ahora, en esta segunda parte, les vamos a platicar un poquito sobre esta pieza en específico que se conoce como el Chimali de Viena o también se le llama el escudo de Ahuizotl, aunque esa es una construcción histórica sobre la pieza, porque no es el escudo que perteneció a Huizotl, ni este personaje que ustedes están observando en sus pantallas es propiamente a Huizotl. Para, digamos, darle rápidamente solución a este problema, desde luego que es un cánido, pero es muy probable que esta pieza esté representando a un guerrero coyote y no necesariamente a un personaje. A Huizotl hay dos acepciones en el mundo prehispánico para Ahuizotl. Una es el nombre propio de el emperador que estuvo previamente al gobierno de Moctezuma. Ahuizotl gobernó entre 1486 y 1502 México Tenochtitlan y es tal vez el máximo general expansionista en la historia de los gobernantes mexicas. Es decir, es por ejemplo el gobernante que conquistó esta región llamada el Soconusco, que yo les hablaba hace un rato, que está en la zona sur de Chiapas y el norte de Guatemala. Y Ahuizotl, digamos, su nombre o la traducción del náhuatl de su nombre es el perro de aguas, y esto creemos que es un animal mitológico que propiamente debe ser más parecido a una nutria que a un perro. Los perros, como ustedes saben, los perros prehispánicos eran prácticamente pelones, no existían las especies con largo pelaje o con ricos pelajes, y lo único que encontraríamos de ese lado son lobos o coyotes, es decir, cánidos mucho más grandes y totalmente silvestres. Sin embargo, el coyote es un animal muy importante porque estaba totalmente ligado con las órdenes militares y sabemos que existía una orden militar llamada los guerreros coyotes. Por lo tanto, esta pieza, digamos, su simbolismo o lo que está buscando representar propiamente es a un guerrero coyote y no con este nombre con el que vulgarmente se le conoce como escudo de Ahuizotl. Los arqueólogos difícilmente sabemos que una pieza le perteneció a una persona, salvo en los periodos históricos, es decir, cuando hay documentación verdaderamente escrita y comprobable en la que podemos ligar un objeto con una persona. Pero aquí es algo muy, muy especial, salvo algunos casos donde vemos esculturas de piedra con los glifos de algunos de los gobernantes mexicas, pero es algo verdaderamente especial. Yo les decía hace un ratito que existen solamente 4 escudos de plumas y estos son los 4. Son reproducciones, esto se mostró en una exposición en el castillo de Chapultepec llamada Chimali, el escudo de nuestra nación o algo por el estilo, y se hicieron estas reproducciones. Los dos primeros son reproducciones de los escudos que se encuentran en Stuttgart. El tercero es el que nos atañe, el escudo de Viena o el escudo de Ahuizotl, y el cuarto es el escudo de el castillo de Chapultepec, el Chimali de Chapultepec, que es justamente este, y es, si se acuerdan ustedes, idéntico totalmente a los que vemos en una enorme cantidad de documentos históricos, es decir, pinturas que se hicieron en 1540 nos muestran exactamente este tipo de chimale. Quiere decir que este es uno de los diseños más populares que existen sobre este tipo de piezas. Esta pieza es fenomenal, a pesar de que ya tiene un grado de degradación muy importante. Vean ustedes la parte de atrás, es un entramado de varillas, un entramado de fibras vegetales con cuerdas para poder, digamos, armarlo y en el lado, digamos, frontal, pues poderle generar un diseño. Lo interesante de este escudo es que cuenta con, está hecho, la base es piel de ocelote, es decir, la piel de un felino, hay tejidas encima, estas media lunas están hechas con piel de conejo y el resto de la pieza, es decir, sobre tanto la piel de conejo como la piel de ocelote,
se tapizó de plumas de muy diversos orígenes, azules, rojas, amarillas, unas muy largas negritas, etcétera, etcétera, algunos colgantes que se colocaron en la parte baja también con plumas amarradas. Y esta pieza, creemos, para que ustedes se hagan una idea, que para producir esta pieza, la doctora Laura Filloy, que es una de las autoridades en este tema, en la plumaria, es una restauradora que trabaja en el Museo Nacional de Antropología y ahora también en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pues ella y la doctora María Alvido Guzmán que fueron a Viena a hacer la investigación mexicana sobre el penacho de Moctezuma, pues con lo aprendido se vinieron a México a ver este chimali y hicieron un cálculo a muy grosso modo y llegan a la conclusión de que entre todos los tipos de plumas y el tamaño del escudo, más o menos deben haber ocupado unas 26,000 plumas para hacer este escudo. 26,000. Esto quiere decir, como les decía yo hace un rato, que había una enorme cantidad de gente dedicada a limpiar las aves, limpiar las plumas, procesarlas, dividirlas por tamaño, dividirlas por colores, etcétera, 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 para poder generar estos tipos de objetos. Claro, obviamente estos, como les decía yo, pues son objetos que utilizaban los guerreros en el campo de batalla y por lo tanto, pues era un instrumental verdaderamente caro. De hecho, cuando el emperador de México, Tenochtitlan, le pedía a estas provincias los trajes y los escudos, era para que el propio emperador de mano le regalara el nuevo traje a cada uno de sus militares que iba ascendiendo en la escalafón militar, es decir, cuando iban subiendo de rango, cambiaban de traje y el emperador les regalaba su nuevo traje. Por eso ponía a todo el mundo a preparar los trajes para que, obviamente, en estas ceremonias de corte militar, pues pudiera tener los regalos necesarios para sus ascensos dentro del complicado, porque es bastante extenso, el orden militar de los mexicas. Tiene pues numerosos, digamos, escalones por los cuales un guerrero iba ascendiendo hasta convertirse pues no llegaban hasta arriba, no llegaban a ser los guerreros águila, que eran el máximo orden, ese era solamente utilizado para la crema de la crema, la élite más elevada, la familia del emperador, el propio emperador, pero hacia abajo había una cierta movilidad de los militares y siempre iban acompañados, insisto, de plumas. Los escudos de Stuttgart son objetos muy delicados, son objetos bastante estudiados, pero tienen un valor que es importante. Nosotros, por ejemplo, nos peleamos con el caso de Viena para que nos devuelvan el penacho de Moctezuma, pero hay otros museos en donde nosotros no hacemos estas peticiones, como por ejemplo el Museo de Stuttgart, que tiene dos escudos que nos pertenecen o que fueron históricamente producidos en México. Sin embargo, hoy en día en Europa, y eso hablaremos también en nuestro curso que daremos próximamente, en Europa empieza a existir una cultura, digamos, nosotros nos da risa porque decimos parece la cultura del arrepentimiento, porque pues les empieza a dar un poco de pena haber sido tan gandallas en el pasado y haber colonizado tantos lugares y haber extraído colecciones de diversos lugares. Por lo tanto, están sucediendo algunos eventos que conocemos como repatriaciones, en donde objetos importantes se están devolviendo a los lugares de origen. Entonces, bueno, pues algún día podemos esperar que estos objetos como los escudos de Stuttgart, pues pudieran ser susceptibles de ser devueltos. Sin embargo, como les decía yo, el problema es que si hay 4 escudos, pues Stuttgart tiene el 50% de las colecciones de escudos que existen, escudos mexicas que existen en el mundo, y eso obviamente hace que la gente los visite y por lo tanto tenga un valor y una derrama económica importante para el Museo de Stuttgart. Eso desde luego muchos mexicanos podrían decir, bueno, de mí eso me vale gorro, yo lo que quiero es que me devuelvas mi pieza. Pero hay un debate y yo lo que trato de decirles es que hay un debate
muy interesante relacionado con estas piezas porque pues ya llevan varios siglos en Europa y por lo tanto también ya tienen una historia como objeto en ese lugar, independientemente de que hayan sido extraídos de manera legal o ilegal de México. Es un tema bien apasionante que, insisto, para los que les interese, en nuestro curso estaremos hablando bastante largo y tendido de ese tema legal. Ya entrando en materia, bueno, pues este llamado escudo de Ahuizotl se cree que es otro de los objetos que salieron como regalos para Hernán Cortés. De hecho, hay pues una anotación en diversos archivos históricos donde todo parece indicar, aquí lo dice que Pedro Ruiz de la Mota, obispo de Palencia, lo recibió en 1522 como regalo de Hernán Cortés, es decir, o Hernán Cortés lo consiguió como un regalo, o Hernán Cortés se lo llevó como parte de los botines de guerra. Pero el tema, que es lo que me refería yo en la página anterior, es que hay un registro histórico de que este escudo ya estaba en España, en la provincia de Palencia, en 1522, es decir, hace 503 años, ya alguien escribió que este escudo estaba en esta colección, en este lugar. Por lo tanto, para muchos historiadores también, pues tiene un valor histórico el que la colección ya haya estado ahí. Aquí dice, por ejemplo, tiene 69 centímetros de diámetro, es decir, es un escudo funcional, es un escudo, eh, es especial, digo yo que es funcional porque podría, es del tamaño del que uno utilizaría para ir a la guerra, pero ahorita van a ver por qué este no debió haber salido, este digamos tiene que haber sido un objeto especial y ahora verán por qué. Y tiene un kilo aproximadamente, tiene un peso de kilo, perdón, un kilo de peso, que es obviamente algo que puede manejar fácilmente un guerrero y que puede de alguna manera mover. A eso me refiero, es del tamaño, de las dimensiones y de la forma de los que debieron utilizar los guerreros. Pero ahorita vamos a ver justamente por qué no. Y es que si ustedes se están dando cuenta y ya están viendo en la pieza, bueno, además de que es hermosa, pues ustedes evidentemente estarán viendo que este coyote tiene pues como que mucho doradito en su pielecita. Aquí lo vemos ya más de cerca. Y claro, es que todo lo que ustedes están viendo doradito, como el ojo, la nariz, los colmillos, los dientes, las garras, pues es obviamente aplicaciones de oro. Eso quiere decir que este es un objeto que nunca recibió un golpe, que nunca fue utilizado en el campo de batalla, pero que cumple con, digamos, el tamaño y las funciones propiamente para haber sido uno de estos elementos. Sin embargo, el hecho de que tenga oro lo hace pues todavía más exclusivo y como les digo yo, bueno, pues si esto te sirve para defenderte de un golpe, pues les decía yo hace rato, te dan un golpe y volarán plumas por todos lados, pero también a este escudo le pegas un golpe y también va a volar oro por todos lados porque se va a desprender porque no están pegados con grandes adhesivos, no están, digamos, adheridos de una manera permanente y por lo tanto, pues se convierte, creemos nosotros, en un objeto votivo y por eso creemos que lo traía Hernán Cortés hacia 1522, que probablemente este es un objeto que se utilizaba en la diplomacia de la guerra. ¿Por qué? Porque la gente, los grupos prehispánicos cuando hacían la guerra también hacían de la mano la diplomacia. ¿Cómo funciona? Bueno, muy fácil. Los mexicas hacían una campaña militar y entonces iban y llegaban a un pueblo que querían conquistar, que querían hacer que fuera tributario de ellos, y entonces pues se paraba el ejército fuera del pueblo, mandaban a un mensajero y el mensajero le iba a decir al señor de esta población que pues los mexicas estaban ahí para hacer la guerra. El señor tenía de dos o de tres sopas. Podría decir, no estoy listo para la guerra tenía estas funciones, digamos, esta galantería todavía, en donde pues se pactaban las cosas, es decir, no llegaba uno y hacía guerra sorpresa, sino se pactaba a qué hora te ibas a dar de catorrazos con tu enemigo, se mandaban mensajeros, y entonces pues los mensajeros podían recibir pues el mensaje de que los
el pueblo iba a ser aceptar su destino o estaba dispuesto a la guerra, pero como defensa, pues los pueblitos podían decir, sí quiero hacer la guerra, pero no tengo armas, no estoy preparado. Y los mexicas pues eran muy vivos y muy inteligentes y entonces ellos también le llevaban las armas a sus oponentes. Es decir, iban totalmente preparados para conquistar una región, para dominarla, y entonces se podía pactar la guerra, podían provocar la guerra, o incluso podían generar leyes, como por ejemplo algunas que se escribieron en el mundo prehispánico, tenían que ver con si tú atacabas a los mercaderes mexicas, era una declaración de guerra. Donde fueran atacados, esa región, esa provincia, podía ser atacada por el emperador de México Tenochtitlan. Todos los mexicas, nada mensos, a veces armaban atracos ficticios, es decir, ellos mismos mataban a sus propios comerciantes y después iban a reclamar los territorios en los lugares en los que habían muerto, porque decían, bueno, pues me los mataron y esto es una declaratoria de guerra. Por lo tanto, todos estos mecanismos hacían que la guerra fuera una constante en el mundo prehispánico, particularmente en el mundo azteca y particularmente en el momento previo a la llegada de los europeos, pues México, el territorio de México se encontraba en el proceso de ser conquistado por uno de dos fuerzas, o por el imperio mexica del centro de México hacia el sur, o por el imperio purépecha en Michoacán, parte de Guerrero y algunos de los estados hacia el Bajío. Es decir, había potencias militares y estas potencias estaban agandallando a todos los pueblitos chiquitos porque no había otras grandes estructuras con las cuales competir. Para eso se necesitaba ir armado y preparado para darte de golpes donde fuera, a la hora que fuera. Por eso el imperio mexica creció tanto, tan rápido, porque buscaba la dominación militar para a partir de eso, pues sacar un enorme tributo, que es lo que final de cuentas sucedió. Los españoles cuando llegaron notaron que el sistema tributario era tan bueno y tan importante el que habían creado los mexicas que lo único que hicieron fue usurparlo. Se colocaron los españoles en las posiciones de poder que tenían los mexicas y entonces ellos empezaron a pedir ese mismo tributo y entonces pues los productos fueron cambiando, pedían más oro, pedían más objetos de valor en Europa y se deshicieron de algunas otras industrias, por ejemplo, la piedra verde se convirtió propiamente en un objeto en desuso a partir de la llegada de los españoles, porque ellos no le encontraban el valor, es decir, en Europa no tenía valor comercial las piedras verdes porque había varias especies de piedras verdes y no eran tan finas. Así que ese era el ambiente en el que se están produciendo estos objetos, en el que están siendo utilizados ya sea como un objeto de guerra o como un objeto de diplomacia, es decir, un objeto que participa en el circuito de la guerra, ya sea como un regalo o como un objeto que es propiamente utilizado. Vean ustedes, aquí hay otro detallito todavía más cerca, donde pueden ver justamente pues toda esta, pues todo este trabajo, por ejemplo, las aplicaciones de oro, pero vean ustedes la delicadeza del trabajo de la plumaria, porque aquí, pues lo que nosotros estamos viendo son recortes de papel, que son, pues cada una de estas piececitas y se van pegando una tras otra, hasta generar este increíble mosaico de plumas, decenas de miles de plumas, que también conlleva la elaboración de este increíble escudo de Ahuizotl. ¿Cuál es el tema con estas piezas? Bueno, pues el principal problema es su conservación. De hecho, ustedes, por ejemplo, deberían saber, en Europa nos han dicho, yo creo que para cuentearnos, pero el museo de Viena, el museo que tiene el penacho de Moctezuma, pues nos ha dicho que claro que ellos estarían felices de devolvernos porque es una pieza mexicana, pero pues por motivos de conservación, dicen ellos, pues no nos los pueden devolver porque el traslado de uno de estos objetos es verdaderamente complicado. Y me explico, bueno, a mí esto me lo explicaron las restauradoras que fueron a estudiar las piezas. Y lo que te dicen es, bueno,
de que la pieza puede regresar a México, pues podría regresar a México. El problema es que el peor enemigo de estos objetos de pluma es la vibración. Y entonces los restauradores dicen, este objeto no lo puedo subir a un avión, porque el avión, cuando despega y cuando está volando y cuando aterriza, justamente lo que produce es un nivel de vibración muy elevado que se siente tanto en las bodegas de equipaje como obviamente todos los pasajeros que alguna vez hemos volado. Por lo tanto, tenemos un problema importante de cómo podríamos eventualmente regresar la pieza a México y que pudiera ser, digamos, salvaguardada de una buena manera. Sin embargo, pues ya políticamente uno entiende, y los mismos restauradores que trabajaron las piezas te dicen, es que propiamente pues nunca las van a devolver. El tema es que están pues poniendo pretextos que evitan discusiones. ¿Por qué? Pues porque sí es un factor importante la vibración para estos objetos, pero pues podríamos tal vez resolverlo de otra manera. Para eso hacemos ciencia, ¿no? Para poder aislar estos materiales y tal vez poderlo trasladar. Sin embargo, pues todavía estamos muy lejos de que se nos devuelvan tanto piezas como el escudo de Ahuizotl o el escudo de Viena, como el propio penacho de Moctezuma. Lo que queda es hacer su conservación, hacer su registro, y en ese sentido, ahí sí hemos ganado un paso, porque pues hemos jugado la carta internacionalmente, hemos jugado la carta, nosotros le decimos en el argot la carta chillona. ¿Por qué? Porque nos acercamos a estos países que tienen nuestros objetos, particularmente estos de pluma, y les decimos, oye, es que en México no hay, déjame investigarlo, aunque sea en tu museo, nosotros los trasladamos y pues vamos a hacer un equipo binacional, Alemania-México, Austria-México, y vamos a estudiar el objeto, vamos a sacarle jugo a la investigación. Y entonces se han hecho colaboraciones bien interesantes. Las arqueólogas, las restauradoras mexicanas que fueron a trabajar estas piezas a Europa, estuvieron muchos meses, estuvieron en básicamente todas las sedes que tienen objetos de plumaria, pudieron acceder a los objetos, pudieron estudiarlos y hay ahora pues bastantes publicaciones relacionadas con tanto los escudos como el penacho, como otros objetos de plumaria. Y entonces, pues nosotros en los últimos 20 años, pues hemos aprendido más de estos objetos que en todas las décadas anteriores, donde pues solamente nos hemos concentrado en que se nos devuelva la pieza, lo cual es importante, pero no necesariamente en el estudio. Hoy jugamos esa carta que, como digo yo, chillona, porque entonces lo que pedimos es permiso para estudiar los objetos. Y entonces, pues nosotros contamos con que estos contextos arqueológicos de donde provienen, pues no nos evitan la idea de que algún día podamos encontrar objetos de pluma. No creo que estén muy bien conservados, pero podríamos encontrar en algún momento objetos de plumaria en el contexto arqueológico durante excavaciones y entonces, pues, ampliar el conocimiento y además utilizar lo que hemos aprendido en otros países. Pero esas son historias que intentamos que sean virtuosas, pero que desafortunadamente todavía no llegan a un buen camino y que todavía nos queda mucho que hacer desde el punto de vista de la diplomacia y sobre todo desde el punto de vista de la investigación. Una muy buena manera fue acercarnos a la conservación. Ahora podremos encontrar algunos otros, vamos a decirlo de manera amable, pretextos para acercarnos a estas piezas en Europa o en Estados Unidos y estudiarlas con la esperanza de después encontrar otras piezas o eventualmente que se nos devuelvan. Pero eso pues ya será una historia que iremos contando probablemente en otros momentos y en otras historias, porque pues hasta ahora es una historia de puras negativas. La última vez que solicitamos las piezas que están en el extranjero, que se las pedimos a el Vaticano, al Museo de América en Madrid, a el Museo del Pueblo en Austria y no recuerdo ahorita qué otro petición hicimos importante. Fue en el sexenio anterior con el presidente López Obrador y bueno, pues hubo toda una serie de desencuentros con algunos países, pero también hubo encuentros con algunos otros y pues también ya hemos
implementado, gracias a estos estudios, pues otro tipo de herramientas como planes de repatriación y pues hemos empezado a repatriar algunas colecciones no muy importantes, pero sí mexicanas y que deben estar en nuestro país. Por lo tanto, pues todavía tenemos mucho camino y en nuestras charlas y en nuestras pláticas, pues esperamos próximamente llevarlos a nuevas historias e historias de éxito en todas estas, para todas estas historias. Nosotros hasta aquí hemos llegado en esta charla con ustedes el día de hoy, pero antes de despedirnos queremos pues obviamente invitarlos a nuestro próximo curso que tiene como título La pieza faltante, la historia del patrimonio arqueológico de México en el extranjero, donde lo vamos a abordar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, para que podamos observar un buen panorama de todas estas obras que se encuentran fuera de nuestro país y que además, curiosamente, son únicas. Nosotros no tenemos estos escudos, no tenemos buena parte de nuestros códices, no tenemos algunas piezas que son pues icónicas de museos como el Británico o como el Museo Quebranly de París o incluso el Museo del Hombre, el Museo del Louvre, también en la Ciudad Luz. Por lo tanto, pues analizaremos esta problemática y pues expondremos durante 3 sesiones, el 28 de enero, el 4 y el 11 de febrero. Hablaremos pues de estas decenas de piezas que están en el extranjero y de todos estos elementos que hacen que las perdamos, ¿no? Como puede ser los regalos, pero en la actualidad particularmente y de manera más problemática, pues el saqueo de piezas y de obras arqueológicas, que es un problema muy importante en nuestro país. Así que si tienen ustedes interés y saber un poco más, escríbanos en el correo, en nuestras redes sociales y nosotros les enviaremos la información específica relacionada con este curso. Por lo pronto, pues hasta aquí hemos llegado.